Muy buenas tardes a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse. Bienvenidos a esta, la que será nuestra sesión de este mes, donde tengo el gusto y el placer en esta ocasión representar y hablar en nombre de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el doctor Víctor Plancarte, que les da la bienvenida. Y en esta ocasión tenemos el gusto, el placer y de manera muy personal de presentarles al doctor Jorge Becerra, amigo, compañero de trabajo y que accedió a compartirnos una parte de todo el conocimiento que tiene para nosotros. Voy a leer y me voy a permitir leer un fragmento muy pequeño de lo que es su vasto currículum, pues nada más para que nos demos idea a la clase de personaje que nos va a hacer favor de compartir en esta ocasión parte de su conocimiento. El doctor es el doctor Jorge Antonio Becerra Villa, médico cirujano y partero, egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Después, especialista en pediatría médica, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Después realizó una especialidad en alergia e inmunología clínica, egresado del Hospital Regional del Iste, doctor Valentín Gómez Farías. Después realizó una maestría en microbiología médica, cursada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Es socio activo del Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia. Y también profesor asignatura B dentro del Departamento de Morfología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también en Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, la plática que nos va a compartir se titula Rinoconjuntivitis alérgica, y para mí nuevamente es un placer presentarlo ante toda la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctores, por la invitación. Y ya puedo compartir la pantalla, doctora. Adelante, doctor, si gusta compartir pantalla. Muchísimas gracias. ¿Es preferible que aparezca un recuadro con mi rostro o prefieren que salga la plática, doctor? No te preocupes, doctor, aquí yo estoy Como usted ajustando desee, este doctor. detalle. Ok, adelante. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Ya se visualiza? Todo Perfecto. perfecto, adelante. Muy bien, entonces nuestra práctica del día de hoy es rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. Depende de pues, las corrientes que se sigan. Realmente la gran mayoría de las enfermedades alérgicas van de la mano y lo que es conjuntiva y nariz, pues casi siempre van acompañadas. Por esto, usar un término u otro para algunos alergólogos es indistinto. Aquí hay unos un poquito más puristas. Esta práctica en particular va más enfocada a rinitis por su relación pues con cuestiones de odonto. ¿De acuerdo? Entonces, la rinitis alérgica es una condición, como ya mencionamos, alérgica, que se caracteriza por esos cuatro elementos. La rinorrealina, que es la presencia de moco muy abundante, la obstrucción nasal, la nariz tapada, la presencia de prurito, como son, ya sea en la nariz o en los ojos, y los estornudos, que usualmente los llamamos estornudos en salva, es decir, la presencia de cuatro o más estornudos que se presentan repetidamente. Algo importante es que hay dos tipos o dos fenotipos de rinitis alérgica en general, lo que llamamos la runny nose, que es básicamente mucho moco, comezón y estornudos, o la blocky nose, que es solamente nariz tapada. Hay pacientes que tienen predominio de un síntoma o de otro, mientras se presenten por lo menos dos de estos, ya podría sospecharse por lo menos de una rinitis alérgica, lo cual es importante porque a veces cuando no estamos como muy metidos en esta, o no conocemos estos síntomas, a veces pueden pasar un poquito de largo, y más porque muchos pacientes lo normalizan. Es como de, sí, me molesta un poquito la nariz, pero pues ya me acostumbré, ¿de acuerdo? Esto, desde luego, pues tiene muchas implicaciones, especialmente en niños. Hablando un poquito de epidemiología, como todas las enfermedades alérgicas, la rinitis ha aumentado muchísimo, ha aumentado de manera drástica en los últimos 30 años. Eh, Muchas de las causas, una es que se piensa más en los diagnósticos, se voltea a ver más a los niños, cosas que no pasaban hace algunos años, la occidentalización de nuestra vida, el aumento de las cesáreas, el aumento del uso de antibióticos, la disminución de la alimentación con leche humana, que vamos a hablar un poquito de esos factores más adelante. Y esa epidemiología es muy general a nivel mundial. Se cree que cerca del 40% de los niños tienen rinitis alérgica, lo cual es pues bastante. Y de ese 40, un 20 pueden continuar en la vida adulta. También esto se ve a que muchos, una, superan la alergia, que eso sí es cierto, la alergia de forma espontánea, incluso sin tratamiento, puede superarse.
especialmente en pacientes que tienen síntomas muy leves. O dos, también que los adultos, pues precisamente normalizamos estos síntomas. Su impacto, tanto directo como directo, son millones de dólares por ausentismo laboral, ausentismo en las escuelas, afectación en la calidad de vida y también gastos en otras especialidades como es la ortodoncia, por ejemplo. Y hablando histopatológicamente, hay muchos alergólogos que hablan de una vía aérea, una sola enfermedad, ya que están muy relacionadas la rinitis alérgica y otras enfermedades, como dijimos la conjuntivitis y el asma principalmente. Recuerdo que cuando hablamos de asma es un poquito controversial el diagnóstico, especialmente en niños pequeñitos, menores de 6 añitos, pero si tienes un paciente que tiene síntomas sugestivos de alergia, de rinitis como los que ya mencionamos, tos persistente, que lo nebulizan a cada ratito, mejora con las nebulizaciones, que se agita cuando hace ejercicio y demás, entonces puede considerarse clínicamente asma y se puede hacer el diagnóstico. Muy importante porque muchos pediatras, incluso algunos alergólogos, son como muy cautos con decir el término asma y realmente no hay que tenerle miedo. Tanto el asma como la rinitis son condiciones que son controlables. En ocasiones no se pueden curar, pero se pueden aliviar bastante bien con los sustentos que vamos a mencionar más adelante y mejorar mucho la calidad de vida, desde luego. Entonces, como ya mencionamos, el asma y la rinitis van muy de la mano, ¿no? De los pacientes que tienen rinitis alérgica, cerca del 40% pueden desarrollar asma en algún momento de su vida, que es como la complicación más temida, digámoslo así, porque esta sí en algún momento puede ser potencialmente mortal. La rinitis no nos mata, solamente es muy molesta, afecta la calidad de vida, pero no es mortal. En cambio, el asma mal controlada, que no tiene un seguimiento, que no lleva tratamiento, pudiera llegar a ser pues peligrosa. Y en contraparte, de los pacientes que viven con asma, casi el 80-90% van a tener rinitis alérgica. Por eso es importante que especialistas de otras áreas tengan como las antenitas paradas y si ven síntomas sugestivos de alguna de estas dos condiciones, pues lo deriven a las personas que puedan ayudar a estos pacientes. Factores de riesgo, muchísimos. Uno de ellos, que es harta una controversia en el mundo de la alergia, es la introducción temprana de alimentos. Antes, ahora se habrá tocado a muchos de ustedes, se decía que si a un niño le dabas alimentos alergénicos, entre comillas, como los cítricos, los mariscos, la fresa, el chocolate, lo ibas a hacer alérgico. Y ahora muchos estudios, especialmente con huevo y cacahuate en Estados Unidos y en Europa, han demostrado que la introducción temprana de alimentos, esto es desde los 4 a 6 meses, disminuye el riesgo de las alergias. Desde luego, ahorita que dije 4 meses, a muchos les llama la atención porque al menos las guías mexicanas todavía recomiendan la introducción de alimentación complementaria hasta los 6 meses, pero un paciente, un niño que tiene peso adecuado, que ya no tiene reflejos de regresar los alimentos, que tiene sostén cefálico, pudiera iniciarse la alimentación complementaria a los 4 meses, desde luego con vigilancia y asesoría. Entonces, estos estudios han apuntado a que introducir alimentos alergénicos típicamente van a disminuir el riesgo de la alergia. Esto lo trabajamos como una teoría, igual que la teoría de la higiene que vamos a hablar un poquito más adelante. El tabaquismo pasivo es un factor sumamente importante. Recordemos que el desarrollo de los alvéolos empieza en las semanas, bueno, al menos la última etapa, que es la etapa alveolar, se da en la semana 32 de gestación, casi al final del tercer trimestre, pero persiste hasta los 8 años de vida. Y los 3 primeros años de vida son los más importantes. Esto a veces es un poquito complicado de manejar con los familiares, porque hablamos de ya no solo familias nucleares, familias reconstituidas, etcétera, donde viven con abuelito, viven con los tíos, hermanos mayores, y ellos tienen tabaquismo. Entonces es importante compartirles la información de que si fumamos, aunque fumemos, porque muchos clientes dicen, no, es que mi abuelito sí fuma en la casa, pero se sale al patio, se sale al parquecito, ya que regresa, pues ya no fuma. Y no es necesario fumarle al niño así en la cara. Los elementos, el polvito que se queda en los dedos, que se queda en la ropa, ese es inhalado por los bebés, es inhalado por los pacientes y entonces los predispone al desarrollo de enfermedades alérgicas como rinitis y asma. Entonces ahí será importante pues un poquito de información a la población sin estigmatizar, porque bueno, pues cada quien vive sus propias batallas, pero sí informar de algunas medidas que pudieran ser pertinentes, como evitar pues acercarse a los niños después de haber fumado, cambiarse de ropa, idealmente bañarse.
Un antecedente muy importante, hermanos o padres que tuvieron alergia. Esto se considera que una persona que vive con este antecedente se llama una persona atópica. Entonces yo, porque si mi papá tuvo asma o mi hermana tuvo dermatitis atópica, yo soy una persona atópica. Yo tengo el riesgo de desarrollar alergias. No es una ley, igual son enfermedades multifactoriales. A veces hay pacientes que tienen todos los factores de riesgo en contra y no lo desarrollan. Y también tenemos pacientes que tienen ningún factor y ahorita desarrollan las alergias. Pero si vamos sumando pues, esos factores, va a aumentar el riesgo. Y las concentraciones elevadas de Ig, ya que la Ig es la inmunoglobulina que normalmente su función es para eliminar parásitos, o para eso se diseñó nuestro organismo, pero a lo largo de los años ha ido mutando y se ha ido hacia esta producción de patologías alérgicas, que realmente es un problema genético de los que vivimos con alergia, que nos lleva a que nuestra Ig reaccione contra proteínas totalmente inocentes, totalmente normales en el ambiente. Muy bien, un poquito de fisiopatología que lo voy a hacer muy sencillo para no aburrirlos. Hay muchísimas células implicadas. El epitelio, muy importante porque nuestro epitelio, como es una condición inflamatoria, se va a estar inflamando de manera constante, por eso la nariz tapada, por eso la obstrucción a nivel de los bronquios en quienes viven con asma, por eso inflamación de la piel, quienes viven con dermatitis atópica, las células caliciformes, que son las células productoras de moco, y nuestras células basales, que esas son las que se encuentran en el estrato más inferior y que se van viendo afectadas desde su desarrollo. Entonces tenemos glándulas que producen moco, estas la producen un moco de manera excesiva. Una persona que con rinitis alérgica puede producir de 10 a 15 veces más moco que una persona sin rinitis alérgica, entonces por eso de repente son niños, ahora a ustedes les habrá tocado que los tienen en procedimiento odontológico y les está escurriendo el moquito y escurre, y es precisamente por eso, por esta inflamación persistente y crónica. Muy bien, entonces ya hablamos de este moco excesivo, no voy a tener un poquito más aquí. También, eso sí, se puede ver afectado el movimiento auxiliar y este movimiento de los cilios puede ser que ese moco excesivo se acumule. Entonces, como hay comunicación hacia los oídos, comunicación hacia los senos paranasales, van a ser niños que van a tener riesgo de sinusitis crónica, riesgo de otitis de repetición, que los niños sí pueden tener otitis 2 al año tal vez, pero acuérdense que tener otitis más de 3 ocasiones en 6 meses o más de 4 en un año ya nos habla de una posible alteración inmunológica, no tanto hacia alergia, sino algún error innato de la inmunidad, lo que son las inmunodeficiencias. Entonces, muy al pendiente de las otitis y la sinusitis, que también seguramente es algo que ven constantemente con los pacientes. Y nuestra célula implicada principalmente, el mastocito o célula cebada, lo que sucede es que nuestra Ig, el anticuerpo, tiene dos porciones. Típicamente las inmunoglobulinas se ven como en una forma de Y. Entonces digamos que los bracitos, que es la parte que se une a los antígenos, se llama región FAB. En cambio la patita se llama región FC o región cristalizable. Esta región, una vez que mi anticuerpo se une al antígeno, digamos, bueno, por ejemplo, el gato, que es un antígeno, un inmunógeno muy común, se pega la Ig contra el gato y después esta Ig en complejo con la proteína del gato, en su región FC se une el mastocito a un receptor específico de alta afinidad y este mastocito lo que hace es que se va a degranular, va a abrirse, va a liberar muchas vesículas y muchas sustancias, entre ellas la histamina, por eso los antihistamínicos son tan recurridos en la rinitis alérgica, triptasa, citocinas proinflamatorias, un montón de sustancias que lo que buscan es eliminar la proteína del gato, porque se supone que está diseñado el mastocito para destruir ese parásito, entre comillas, pero como no es un parásito, es una proteína totalmente inocua, no le hacen nada a la proteína y lo que hacen es que en nuestra vía aérea, en este caso en la nariz, haya inflamación. Lo que ya mencionamos de la fisiopatología en relación con el mastocito. Igual, la histamina es un elemento sumamente importante porque la histamina, además de ser esta sustancia que nos da comezoncita en la nariz y en la piel a veces, va a estimular receptores a nivel nervioso, que eso nos vuelve hiperreactores. Las personas que vivimos con alergia, no es que seamos exagerados, es que de verdad casi cualquier cosa nos va a generar una irritación en la nariz. El polvo, el humo, el epitelio de los animalitos, no necesariamente el pelito, sino su epitelio es lo que más causa las alergias. Entonces, como está en constante inflamación, nuestra vía nerviosa es como un cable que queda pelado,
queda expuesto y entonces está estimulando constantemente. La histamina, perdón, también hace que haya una vasodilatación constante, entonces están liberando citocinas constantemente, liberando células, y eso me lleva a más inflamación, más producción de moco, más estimulación de células caliciformes, y es un círculo vicioso. Hay 4 tipos de receptores de histamina. En este caso, los que nos interesan son principalmente los H1 y los H4, que los H4 tienen que ver con reclutar eosinófilos, que son unas células de nuestro sistema sanguíneo relacionadas con los parásitos también, pero adivinen qué, también se nos activan de forma exagerada en las alergias. Entonces, pacientes que tienen alergia crónica también pueden tener elevación de los eosinófilos y nos van a reclutar más mastocitos. Entonces, más mastocitos, más histamina, más moco, círculo vicioso. Y los H1 que son el blanco de muchos de los antihistamínicos actuales. ¿Qué hace el H1? Nos induce contracción del músculo liso en la vía aérea y entonces con esta contracción persistente vamos a tener todavía más inflamación, vamos a tener mucho comezón, mucho prurito. El dolor no es algo muy común, pero en pacientes que tienen lacerada su mucosa pues se puede presentar esto y estornudos, por eso estornudos en salva, estos estornudos tan repetidos en los pacientes. Entonces nuestra respuesta nasal va a ser temprana en los primeros 15 minutitos y puede bajar en las primeras horas, las primeras 2 horas, pero si estoy expuesto constantemente a un alergeno, entonces voy a llevar a una fase tardía, que se presenta horas después, voy a estimular a los eosinófilos, voy a estimular más proteínas inflamatorias y va a ser un círculo de nunca acabar. Pues ya mencionamos que nuestro epitelio, nuestra mucosa, va a ser hiperrectora por esta exposición constante de los nervios a nivel nasal. Esto va a traducirse en una especie de hiperestesia. ¿Qué es eso? Una respuesta exagerada. Es estar estimulando constantemente a nuestro sistema nervioso periférico y hacer que nuestras glándulas nasales y las células caliciformes estén trabajando de más y por eso estén moquerío todo el tiempo. Y lo que ya habíamos mencionado de los nervios y la relación de esos neuropéptidos que van a estar estimulando a mis nervios a nivel nasal. Y una imagen, me puse a explicar esta imagen porque hay gente que dice, es que yo de niño no tenía tantos problemas y de repente me empezó a dar alergia, no sé, el gato. Yo siempre viví con gatos y de repente me empezó a hacer mucho daño. Eso sucede porque con los años nos vamos sensibilizando. Las primeras causas de alergia en niños pequeñitos son los ácaros del polvo. ¿Por qué? Porque los ácaros del polvo son agentes cosmopolitas. Están en el polvito de casa, están en la tierra, están en áreas húmedas, están en la calle, están en todas partes. Están los peluches, que es algo que es un reservorio muy importante de ácaros. Está en la ropita de cama, que a veces por alguna razón no se puede cambiar. Entonces estamos constantemente expuestos al alergeno, al inmunógeno. Y por eso el ácaro es la causa más común. En ciudades como Guadalajara, que tenemos mucha vegetación, pero que lamentablemente también tenemos mucha contaminación, los pólenes cada vez se presentan como causas de alergia más comunes. Antes era raro ver en niños que hubiera alergia a pólenes, ahora cada vez son más frecuentes. De hecho, las guías antes no te recomendaban o decían que no era necesario probar alérgenos de pólenes, pastos y malezas en niños menores de 5 años, y actualmente la tendencia está cambiando precisamente por esto. ¿Qué pasa con la contaminación? La contaminación de las ciudades, de las grandes urbes, genera un diésel. Este diésel se llama material particulado. Esta burbujita de diésel va a atrapar a los pólenes, los hace más ligeritos, los hace más alergénicos, y como es grasita, los vuelve liposolubles, lo cual facilita su entrada a la vía aérea, y por eso hay más síntomas alérgicos. Es una de las explicaciones de por qué a veces me dicen los abuelitos de mis pacientes, es que hace, no sé, 30, 40, 50 años convivíamos con vacas y puercos y no nos enfermábamos, y ahora de tan limpio que es la gente, tan limpia que es la gente, pues se enferma cada ratito. Eso no está del todo alejado, se llama teoría de la higiene. Es una teoría que postula que entre más temprano nos exponemos a alergenos como el perro, por ejemplo, o animalitos de este tipo, disminuye el riesgo de las alergias, precisamente porque estamos en contacto con diferentes antígenos. No está del todo mal, igual hay muchos otros estudios y posturas que lo rechazan, no totalmente, pero sí hay algunas cosas con las que disciernen, pero sí tiene cierta explicación. Entonces eso de que los niños deberían estar jugando en la tierra y exponerse un poquito al ambiente, sí es algo recomendable, mientras no se ponga en peligro, desde luego, su salud y sea con vigilancia. Y entonces me sensibilizo, ya que estoy sensibilizado, me estoy exponiendo constantemente al alergeno, en este caso el ácaro, o el polen, o el perro, o el gato, lo que sea. Y
en algún punto mi sistema inmunológico, que tiene una carga genética alterada, va a hacer que responda de forma exagerada, produzca una IgE que se va a unir al mastocito y toda la inflamación y la respuesta que ya mencionamos. Esta clasificación les va a ser de mucha utilidad a ustedes como odontólogos, es muy sencilla y les va a dar mucha claridad de qué pacientes a lo mejor sí requieren una vigilancia, porque a veces cuando llegan con ustedes no hay tanta alteración a nivel de la carita, no está la famosa fase alérgica de que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, primero la rinitis se divide en leve o moderada severa o moderada persistente. En la leve, básicamente, es un paciente que no tiene alteraciones del sueño, no son niños que tengan problemas en la escuela, puede trabajar sin ningún problema, puede conducir y no pasa nada. Ya se considera moderada severa cuando afecta por lo menos una de estas esferas. Cuando ya se vuelve un problema para dormir, se vuelve un problema en la escuela, se vuelve un problema en la convivencia a veces. Por ejemplo, yo tengo una paciente de la que me acuerdo mucho. Cuando llegó conmigo tenía 26 años más o menos, y ella era tan complejo, tan difícil sus síntomas, que ella tenía hasta 40 o 50 estornudos seguidos, y era de que tenía que llevarse un cambio de ropa al trabajo porque se hacía pipí, de tanto que era el estornudo. Entonces, desde luego, para ella ya era una afectación súper importante. Y además de leve o moderada severa, se puede dividir en intermitente o persistente. Intermitente cuando nos afecta menos de 4 días por semana, menos de 4 semanas seguidas. Persistente cuando son por lo menos 4 días a la semana, 4 semanas o más de manera consecutiva. A lo mejor no vamos a ser tan estrictos, algo con que ustedes se pueden guiar. Es decir, ay, disculpe a la mamá que a lo mejor ustedes trabajan con niños, o al paciente adulto, que también a veces uno, por ser adulto, minimiza los síntomas, pero puede afectarles, como ya mencionamos. De una semana normal, ¿cuántos días tienen molestia? Poquitos días de la semana, casi toda la semana. Por lo general, cuando ya están en una moderada severa persistente, dicen, no, pues todos los días y no se me ha quitado desde hace meses o años, ya en casos que llevan mucho tiempo con los síntomas. Hay otros síntomas que se pueden presentar. Ya mencionamos el prurito, que puede estar en la nariz, los ojos, los oídos, el paladar, que es algo muy recurrente en los pacientes. Irritación en la región nasal después de estarse sonando tanto. Muchos pacientes se empeoran cuando se despiertan. ¿Por qué? Porque tienen obstrucción de la nariz, los conetes están grandes, suelen crecer las adenoides, suelen crecer las amígdalas palatinas, entonces tienen respiración oral nocturna, están roncando, no descansan y cuando despiertan tienen pues la garganta toda irritada. La afectación del gusto y del olfato tiene que ser una rinitis muy, muy, muy crónica para que se presente la hiposmia o la anosmia. Sí puede suceder, pero es un dato que si se presenta de primera instancia, aún considerado otros diagnósticos, especialmente ahora que se ha presentado la infección por SARS-CoV-2, por el COVID-19, que muchos pacientes tienen este síntoma como secuela. Algunos de ellos sí lo superan, pero hay un porcentaje alto, cerca de un 15-20% de pacientes que presenten con esas alteraciones del gusto y del olfato. Y ya mencionamos los ronquidos y la tos, que la tos, a veces es difícil preguntar la tos de asma y la tos que no es de asma. La tos de asma es una tos profunda, silbante. eh, para quienes son más grandes, no se acuerdan de la caricatura del perrito pulgoso, que tenía la tos como de... Pues así es como la tos del asma, muy profunda. En cambio, una tos de rinitis es una tos, la tosita, que a lo mejor se presenta con mucho moco, pero no va a ser, no va a ahogar al paciente. No va a hacer que no pueda respirar, no va a hacer que se prive, dice las personas. Va a ser una tos muy latosita, que sí puede durar un buen ratito, pero se quita, no pasa a mayores. Muy bien, el diagnóstico, como siempre, 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 siempre la historia clínica es lo más importante. Esto lo resalto porque a veces llegan conmigo pacientes que vienen con una hojita de estudios de IG específica, no sé, de estudios Inmunocap o alguna otra técnica, que actualmente la más sencilla y específica es la prueba de alergia molecular, que se hace solamente en Ciudad de México. Hay un laboratorio que se dedica a ello. Entonces, cuando son otros tipos de técnicas, hay que tomarlas con pincitas porque me dice, llegan conmigo los pacientes y dicen, ah, sí tiene alergia al camarón, al cacahuate, la leche, las alubias, la zanahoria, el betabel, el agua, todo le hace alergia a los pacientes. Y algo importante es que la alergia alimentaria es muy escandalosa, es muy grave. La alergia a los alimentos, desde que yo como cacahuate, por ejemplo, y siempre que como cacahuate, se me hincha la lengua, se me hincha la garganta, se me cierran las vías aéreas, me puedo desmayar, me puedo hipotensar, puedo convulsionar, o sea, es algo muy llamativo, no es algo que se presenta con una rinitis aislada. Y a veces la gente, o muchos profesionales de la salud,
no disciernen esto y le dicen al paciente que evite todos los alimentos. Y ahí tenemos a los niños con afectación de peso y talla y a la familia por solidaridad, también los papás de malas porque están a dieta y realmente no es necesario. Esos estudios de IgE solamente dicen que mi cuerpo está sensibilizado, pero si yo como zanahoria, betabel, pollo, y en los primeros 15 minutos a 2 horas, no me salen ronchas, no se me cierra la garganta, no se me cierra la vía aérea, no me desmayo, no convulsiono, no vomito sangre, no me duele la pancita, entonces no es una alergia. Si me da rinitis, pues va a ser mi propia rinitis que coincidió que comí el alimento y pues a esa hora se me salió el moco. Pero rinitis aislada no nos habla de alergia alimentaria. Después es muy importante saber que un estudio no nos hace el diagnóstico, hay que tener muy en cuenta la exploración física y la historia del paciente. De antecedentes, el contacto con mascotas, porque son de los alérgenos más comunes, los gatitos y los perritos. Igual también esto es controversial, no hay una postura de los alergólogos de si tener perritos o no tener perritos, porque algunos estudios apuntan a que si los tienes de forma temprana a los perritos les va bien a los pacientes y no hay las alergias, y otros dicen que no, que si los pones de forma temprana les va mal. Ahí lo que yo hago, primero sondear qué tanta es la relación con el animalito, porque a veces que los animalitos pues son casi parte de la familia, entonces van a cambiar más fácil de alergólogo que de mascotita. Entonces, dar unas recomendaciones en casita, que el perrito gatito no duerma en la habitación del paciente, de ahí en fuera el paciente puede convivir con él, puede jugar, no me pasa nada. El problema, acuérdense, es la exposición continua. El dormir aquí con el gatito pegado o en la misma habitación, su epitelio va a estar volando, que vuela muchos metros a la redonda, el gatito vuela hasta 60 metros, su epitelio, y el perrito cerca de 30 metros. Entonces, su camita fuera de mi habitación y no hay ningún problema con que yo conviva con él. Y también las cuestiones afectivas de niños pequeñitos, pues no se recomienda retirar una mascota si hay mucho cariño en las primeras etapas de la vida. Hay pacientes que tienen como una presentación de acuerdo al clima, le llamamos rinitis estacional. Aquí en México no es tan frecuente, ya que en México medio tenemos verano, medio tenemos invierno todo el año, entonces las épocas de polinización también están pues hasta alteradas en nuestro país, por eso no hay como tanta estacionalidad. Algunos pacientes en zonas con un clima muy templado pudiera ser que sí, pero ya la tendencia actual es que la rinitis no sea estacional solamente, sino le llamamos rinitis perenne, la cual se presenta todo el año. Muy bien, entonces nuestra exploración física va a incluir la rinoscopía, es decir, que visualicemos directamente los cornetes del paciente. Usualmente son pacientes que tienen la mucosa pálida por la vasoconstricción persistente debido a todos los fenómenos inflamatorios que ya mencionamos, si hay presencia de moco o no. También algo muy importante que a veces algunos médicos tienen la idea errónea de que el color del moco nos habla de si hay infección o no hay infección. El color del moco no nos habla de ello. Si está verde, amarillo, gris, nos habla solamente de que está oxidado el moquito. Ya si es un paciente que tiene fiebre, malestar y está amarillento, pues ya, si no se habla de una infección probablemente, pero el color del moquito no nos dice si es una alergia o si es una infección viral o si es una infección bacteriana, ¿de acuerdo? Nos puede orientar, sí, pero no nos hace diagnósticos. La presencia de ojeras, ¿por qué? Porque hay edema en la conjuntiva. Entonces, muchos pacientitos que viven con rinitis alérgica van a ser niños ojerositos, que además tienen su boquita abierta todo el tiempo por la respiración oral. Su cara, ustedes lo saben mejor que yo, va a estar alargadita, lo que llamamos la fascia alérgica. Ya habrá datos de maloclusión, paladar alto, puede haber petequias por la presencia de estornudos constantes, una respiración ruidosa por la nariz tapada, son niños que a veces, o adultos, pacientes que en cuanto uno los escucha, pues ya ahí viene con los desde lejos se hace el diagnóstico y puede haber presencia de líquido en el oído medio. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos, nuestra trompa de Eustaquio, que es la estructura que nos comunica la faringe con el oído, va a estar muy horizontal. Entonces, como está muy horizontal cuando somos niños, es muy fácil que nuestro moquito se quede ahí atorado. Con los adultos va a ir bajando, se hace un poquito más vertical, no se atora tanto el moquito y por eso no hay tantas infecciones de oído en personas mayores. Una imagen más o menos de cómo se ve un cornete hipertrófico. Nosotros hablamos de qué tan obstruido está. La obstrucción realmente no es el único dato, porque hay veces que los pacientes no tienen una obstrucción tan marcada, no sé, tienen, no sé, un 50% de obstrucción, donde perfectamente pasa el aire, pero para ellos hay muchos síntomas. Y también recordar que los cornetes son estructuras que se hacen grandes y pequeñitas a lo largo del día. Entonces, que yo me encuentro un paciente con un cornete hipertrófico y el otro chiquito, a lo mejor no me habla en ese momento de que haya alergia. En cambio, si veo el paciente con ambos cornetes muy grandes, respiración muy ruidosa, el paciente desesperado que dice, no, es que hasta me duele la cabeza, siento moco atorado,
Entonces ahí sí ya esta imagen me va a apoyar mi diagnóstico de rinitis alérgica. Pero esto aislado, sin síntomas ni molestias, pues va a requerir únicamente vigilancia. El famoso saludo alérgico, los niños especialmente, porque ellos pues no tienen como control y gestión de estas cuestiones sociales de no estarse trayendo la naricita, entonces van a estar trayéndose la nariz todo el tiempo, están quitándose el moquito y por eso se hace una pequeña línea en la nariz, es lo que hablamos del pliegue nasal por el saludo alérgico. Como ya mencionamos, las ojeras y ese plieguecito que se va abajo del ojo se debe al edema de los párpados, que se ven muchos lentes con rinoconjuntivitis alérgica y se llama pliegue de Morgan. No nos hace diagnóstico, pero si tienes un paciente que tiene todos los síntomas y además tiene ojeritas y pliegue de Morgan, pues te habla todavía más de que probablemente es un paciente con rinitis alérgica. Muy bien, laboratorio de gabinete. La citología nos puede ayudar cuando tenemos eosinofilia. También a veces es complejo quitarle la idea a muchos compañeros de que, más me llegan pacientes que dicen, es que tiene 10% de eosinófilos en la citología nasal o tiene 15 eosinófilos por campo y el paciente no tiene síntomas. Entonces yo un paciente que no tiene moco, como son estornudos, no se ahoga, no les falta el aire, pues no le voy a dar tratamiento, no lo amerita. Entonces, nuevamente, acordarnos de que un estudio no nos hace el diagnóstico. En cambio, si viniera un paciente con todos estos síntomas y aparte una eosinofilia tan marcada, pues si es un paciente que amerita, pues llevarse tu tratamiento. Igualmente, la IG total o específica, la total es muy general, igual no sé diagnóstico, también me digan niños, más que nada niños, porque es donde más los papás como que se preocupan. Ya dijimos que los adultos como que sale un poquito, pero bueno, los niños es que me salió una IG de 150, cuando lo normal de IG tiene que ser 0 unidades a 1 unidad. Me salió de 2000 y me dijo el pediatra, el dermatólogo, que era súper peligroso y que se va a morir de una alergia. Y nuevamente pregunto si hay síntomas. Si no hay síntomas, únicamente vigilancia, no amerita nada más. Pregunto que no hay alguna otra condición asociada a la elevación de la IG, como síndrome hiper-IG, que es algo pues, delicado, que es una inmunodeficiencia. Pero si mi paciente no tiene nada en absoluto, únicamente requiere vigilancia. Y las pruebas cutáneas, que es una herramienta que tenemos muchos alergólogos actualmente, están las pruebas de electro molecular para hacerlas en sangre cuando por alguna razón no es factible hacerlas en piel, pero un alergólogo con entrenamiento y desde luego que conoce la epidemiología de su región, pues va a hacer diagnósticos perfectamente con pruebas cutáneas. Son relativamente sencillas, consisten en que al paciente le aplicamos unos dispositivos, depende de la técnica, pero no muy común. Es una especie como de arañita de plástico. Entra a la piel, tiene dientitos que penetran hacia la piel del paciente porque lo vamos a exponer a los diferentes alergenos. Vamos a exponerlo al ácaro, al perro, al gato, a la cucaracha, al polen del fresno, del mezquite, de lo que haya en esa región donde vive el paciente. Esperamos 15 minutitos, vemos cuáles se hacen ronchita, tienen que tener una medida específica de por lo menos 3 milímetros comparados con nuestro control negativo. Entonces, hay que tener presente nuestro control positivo, que es la histamina, para validar que nuestra prueba sea confiable. Y entonces, si mide por lo menos 3 milímetros comparado con este control negativo, se considera que es una prueba positiva. ¿De acuerdo? También explicarle al paciente que si pacientes de piel sensible, que cualquier cosa le genera ronchitas, pues si mi control negativo le hizo ronchita, tengo que medirlo en comparación con ello. Después de 15 minutitos, leemos los resultados. Eso me habla de que el mastocito se degranuló en ese sitio y me generó esta inflamación. Y este es un ejemplo, una paciente mía que en este caso, pues, chica pobrecita, tiene, ay, alergia a todo. Ella es una chica que tiene síntomas desde los 4 o 5 añitos, originaria de Ameca. Nos dio permiso, desde luego, de tomar sus fotografías para esta sesión. Por lo llamativo que es, no sé si alcanzan a percibir que se ven como unas piquetes de mosquito, esas son las ronchitas que nos hablan de que ese antígeno en particular le genera una reacción importante. También algo importante es que el tamaño de la ronchita no nos habla de que somos muy alérgicos o poco alérgicos, nos habla de la reactividad que va a tener el paciente al tratamiento. Pero usualmente un paciente con tantos alérgenos tan positivos va a ser un paciente pues, muy reactivo que vamos a tener que tratar con una dilución un poquito más alta para ver que nos tolere bien la inmunoterapia, que vamos a hablar más adelante de este tratamiento. La endoscopia nasal, una herramienta que utilizan mucho más los otorrinos para ver que otros diagnósticos diferenciales cuando ya hay síntomas que salen de lo normal, y la rinometría nasal y las pruebas de función ciliar y de olfacción, que son más para estudios de investigación, ver la presión a nivel de la nariz y en este caso hacer pruebas hedónicas para ver qué tanto percibe el paciente ciertos aromas.
Les recuerdo, no es tan de rutina, es más bien para investigación. Perfecto. La radiología, esta es la famosa placa de Cadwell-Waters, que si no hay otra herramienta, nos puede ayudar para tratar de hacer diagnósticos de sinusitis, pero pues ya actualmente se recomienda la tomografía axial computada de senos paranasales para hacer diagnósticos correctos, pero si por alguna razón el paciente no tiene muchos medios o no le es factible, bueno, una radiografía nos pudiera orientar para ver cómo están los senos paranasales, ¿de acuerdo? Las pruebas de provocación, que también no se recomiendan de manera rutinaria, y en el caso de la rinitis alérgica, se hace también solamente en investigación, se pone al paciente en una cabina cerrada y se pone cantidades muy elevadas del alergeno para esperar una respuesta. En la rinitis no hay tanto problema, pero en alergias alimentarias, pongo esta imagen presente por ello, no se recomienda hacer esta exposición, porque a veces pasa que se nos hace muy fácil decirle al paciente, si tienes alergia al durazno, por ejemplo, pues cómete un durazno en tu casa y ya ves si te hinchas o no. No hay que hacer eso, porque la alergia alimentaria sí puede ser potencialmente mortal. Entonces, lo ideal es que estemos sospechando de una alergia alimentaria, se dirija al paciente a un servicio de urgencias, un servicio de terapia intensiva, bajo un protocolo muy estricto de vigilancia y poder exponerlo a esa proteína de manera segura. ¿De acuerdo? Entonces, si hay sospecha de un alimento, comentarle al paciente que lo evite en la medida posible, esté revisando etiquetas y demás, y que ya si desea corroborarlo, pues ya acercarse a hacerse pruebas de provocación, pero en un ambiente totalmente controlado. Y el diferencial, como son muchos, voy a hablar muy concretamente de lo más general. Entonces, la rinitis vasomotora, que esa en niños es muy rara, se ve más en adultos. Lamentablemente, estos pacientes, pues son pacientes que tienen datos de rinitis alérgica, pero no podemos darles tratamiento específico porque no hay una IgE de por medio, o sea, no está demostrada la alergia. Entonces, básicamente son problemas con la vasodilatación a nivel nasal y pues es un poquito rebelde el tratamiento de estos pacientes. El síndrome de rinitis eosinofílica no alérgica, que también es elevación de eosinófilos en la nariz, sin otros datos de alergia sistémica por lo menos. La rinitis medicamentosa, muy importante. Muchos pacientes se automedican para tratar de estar pues, lo más estables posibles y utilizan la famosa oximetazolina. No sé si puedo decir marcas aquí, doctores. Sin problema, doctor. Pues bueno, el famoso Afrin, que es lo que más la gente recurre, o a veces el Alin o ese tipo de medicamentos. No son malos. Cuando hay muchos síntomas muy fuertes, puedes utilizarlo, pero no más de 5 días. ¿Por qué no más de 5 días? Porque genera una rinitis de rebote. Va a haber vasoconstricción, va a haber vasodilatación de forma paradójica y luego el paciente se vuelve ahora sí no dependiente porque no genera algo como nivel no por liberación de neurotransmisores, pero si el paciente se desespera mucho porque se le tapa la nariz. Entonces, estamos usando constantemente el Afrin y el uso crónico de este tipo de medicamentos, de oximetazolina y otros vasoconstrictores, pues nos pueden llevar a alteraciones. Una, la rinitis medicamentosa, que es lo más común, o dos, perforación del tabique. Y pues eso desde luego nos va a afectar todo. Los pólipos nasales, que un pólipo a nivel de la naricita se ve de color perlado, no se confunde tan fácil con los cornetes, que los cornetes son del color de la mucosa por lo general. La rinitis infecciosa, que ya hablamos que va a haber, sí, un cambio de coloración en el moquito, pero no solamente eso, va a haber fiebre, malestar generalizado, va a haber a lo mejor infección o datos de infección en la garganta. La rinitis hormonal, que se ve más en personas ya de edad avanzada, a veces tenemos una rinitis atrófica derivado de ello, una rinitis estructural, es decir, algún traumatismo en la nariz, defectos del septum que me llevan a obstrucción o presencia de una concha bulosa, alguna otra estructura en la nariz que requeriría que el otorrino pues haga algún procedimiento. Presencia de tumores tanto benignos como malignos, que por fortuna no hay muchos pacientes que tengan estos síntomas parecidos. Va a ser más bien síntomas de ocupación. Si es maligno, vemos que puede afectar peso, puede afectar el paladar, puede afectar otras estructuras adyacentes. Y la hipertrofia de adenoides, que como las adenoides es tejido linfoide asociado a mucosas, es parte del anillo de Waldeyer. Entonces, cada que el niño se esté infectando, se va a hacer más grande el adenoides y las demás amígdalas, palatinas y tubáricas y sublinguales. Y es un círculo vicioso. Tengo mucho moco, me dan antibiótico, cuando a veces no requiero antibiótico porque no es una infección. Ese antibiótico barre mi microbiota, que son esos bichitos buenos
que viven con nosotros, que somos cerca de 10% de bicho en nuestro cuerpo, en la piel, en las mucosas, en todos lados. Entonces barro esos bichitos buenos que están ahí para ayudarme a llevar muchos procesos, tanto metabólicos e incluso genéticos. Y en lugar de que tenga un perfil normal, digamos, TH1, me va a un perfil TH2, que es un perfil que nos predispone a alergias. Entonces, por eso los niños que están enfermando constantemente de la garganta, de la naricita en los primeros años de vida, les dan mucho antibiótico que a veces no se requiere. El antibiótico modifica la microbiota modifica la respuesta inmunológica y me lleva un perfil TH2 que me lleva más moco y es un círculo vicioso. ¿De acuerdo? Algo que hay que saber es que los niños pueden tener infecciones de vías aéreas, si es algo completamente normal. Si es un niño que no va a guardería, puede tener perfectamente de 6 a 8 infecciones virales al año, incluso una o dos bacterianas. Y un niño que acude a guardería puede tener hasta 12 o 13 infecciones, casi una por mes, y es algo esperado presente por esta convivencia con otros niños. Entonces, tener muy en cuenta niños que se enferman mucho, puede ser algo normal, pero también puede estar hablando de alergia. Entonces, tratar de limitar el antibiótico en la medida de lo posible, que lamentablemente, pues aquí en México tenemos la cultura de que si no doy antibiótico, no soy buen pediatra, y entonces se me va a ir con el pediatra de enfrente, y pues no, mejor le doy el antibiótico, y bueno, dijimos, le damos un antibiótico tranqui, no sé, una cefalosporina primera o segunda generación, no, le damos una bomba nuclear, le damos ceftriaxona con dexametasona, para que se me inflame más el paciente. Entonces, muy importante ser muy juiciosos con el uso de antibióticos. Y pues las coexistencias que ya mencionamos que se pueden presentar. El asma, la sinusitis, la otitis, la conjuntivitis, faringitis de repetición, hipertrofia del anillo de Waldeyer, trastornos de la laringe, que por rinitis no son tan comunes, algunos pacientes tienen alteraciones, pero tengo trastornos de la laringe aislados, es decir, que tengo cambios de la voz o siento una masa en el cuello, no se acerca a rinitis, más bien va a ser ver por parte del otorrino que no sea una alteración en las cuerdas vocales, que no sea un tumor o algo más, mala oclusión dental por esta respiración oral persistente, pacientes que tienen afectación del sueño, alteración en su lenguaje de aprendizaje y desde luego disminución en su calidad de vida. Igual no me detengo más en las complicaciones, ya hablamos de ellas, la sinusitis, la conjuntivitis alérgica, que es casi el 50% de los niños tienen tanto rinitis como conjuntivitis, la presentación de infecciones en el oído, la apnea obstructiva del sueño, que eso es muy importante tenerlo en consideración, especialmente en personas adultas. La apnea del sueño no solamente se puede dar por la rinitis, se puede dar por muchas otras condiciones. Una de ellas, pues, es el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad, que nos está obstruyendo nuestro tejido blando, obstruye la vía aérea, y entonces roncamos durante la noche, y el problema es que tenemos hipoxia de manera nocturna. Para descartar esto hay que acercarse con un neumólogo, hacer esto que se llama polisomnografía, que es para ver de esas apneas cuántas son a nivel central. Las que son periféricas no hay tanto problema, sí vamos a despertar con un poquito de ardor en la garganta, pero si son centrales, si hay una hipoxia que afecta a nivel central mi sistema nervioso, me predispone a que yo tenga problemas de demencia, de hipertensión, muerte por evento vascular cerebral e infarto agudo del miocardio. Entonces, en adultos que tienen este problema de roncar, que tal vez es algo muy frecuente en población que ustedes ven, hay que tenerlo en consideración y enviarlo con el especialista adecuado. Ya hablamos de alteraciones del aprendizaje del lenguaje en los niños. Si hay niños que de repente dicen, no, es que está hiperactivo, está muy latosito y antes estaba bien, puede ser no que tenga TDAH, también a veces se ha hecho un boom con el diagnóstico de TDAH, ya todos los niños que no están quietos medio minuto ya tienen TDAH, y no, muchas veces es que el niño está cansado, presente porque no duerme bien, no respira bien, y entonces la manera en que los niños lo manifiestan porque no pueden regular sus emociones es a través de estar inquietos, de estar a veces desafiantes, y no es que ellos lo estén buscando, es una manera en que su cuerpo responde. Y dijimos que alteraciones del olfato, que no son lo más común, suelen acompañarse de poliposis o de otras alteraciones, como ya dijimos, secuelas de SARS-CoV-2, las zonas laringios que se van a presentar con disfagia, o sea, problemas cuando estamos comiendo, la ronquera o el estridor, que el estridor se refiere a una especie de sonido metálico en la garganta, no tanto en los pulmones o en la nariz, sino más bien aquí en la garganta, y cambios en el timbre de voz. Personas que, por ejemplo, se dedican a ser profesores, a dar ponencias y demás, pueden tener este tipo de alteraciones, y si además tienen rinitis alérgica, los síntomas se van a ver exacerbados.
Ya hablamos de alteraciones en nuestras vías laríngeas, nódulos, pólipos, papilomas, granulomas, úlceras, parálisis, un montón de condiciones que nos pueden afectar la voz. Y no suelen asociarse directamente con rinitis alérgica, entonces hay que derivarlo con un otorrino que sea especialista en laringe, porque a veces también los otorrinos ya tienen su especialización en oído, en nariz o en laringe, y si hay una de estas condiciones, lo ideal es que sea alguien enfocado en laringe. Muy bien, ya hablamos de alteración laringe, no me detengo más en esto, para no alargar demasiado la plática. El reflujo esofágico, que es muy común especialmente en personas adultas, personas que tienen esta tos como la tosita, pero no muy grave, se debe a que vivimos con reflujo, un montón de condiciones que nos llevan a reflujo, nuestro estilo de vida mal distribuido, que damos clase a las 7 de la mañana y andamos comiendo hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces nos va a dar reflujo. Pero aquí tengo una compañera que tiene ahí esas situaciones que no se nos regula. Entonces, nos puede hacer daño. Entonces, hay que regular esas condiciones, ¿de acuerdo? Eh, y tratarlo. Si detecto que hay reflujo gastroesofágico, si veo una garganta granulosa, un paciente que no tiene tantos datos de rinitis, que solamente esto aislado, entonces derivarlo con un gastroenterólogo y ver qué tratamiento requiere. Muy bien. El dolor facial, que se da más bien por acumulación de moco, se ve como un dato de sinusitis. Y lo que tiene que ver bastante con ustedes, la rinitis alérgica y la maloclusión dental. Entonces, yo tengo una respiración oral derivada de la obstrucción de la nariz, ya sea por crecimiento de los cornetes, crecimiento de mis adenoides. Esto va a originar una protección de mi lengua, especialmente durante la noche. Va a haber presión sobre mis dientes, esto va a deformar mi macizo facial y esto no lo he editado porque esa apariencia más bien de retraso cognitivo sería lo más apropiado. Lo que llaman la fases alérgica, niños que se ven desconcentrados con su boquita abierta, que están con su lengüita de fuera. Y presente pues es derivado de la propia rinitis alérgica, no es que haya una condición cognitiva de fondo. Bien, ya hablamos de infecciones de repetición. La fisiopatología que ya mencionamos, estas moléculas de adhesión que se deben a virus y que los virus no requieren antibiótico. El tratamiento no farmacológico, ya para terminar nuestra plática, identificar qué es lo que nos pudiera estar generando esto. Para ello, pues se deben hacer las pruebas de alergia, pero si es muy evidente, tratar de controlarlo. Si tengo convivencia con mucho polvo, utilizar almohadas o utilizar aditamentos que puedan ser lavarse fácilmente, que la ropa se lave a temperaturas altas, por lo menos 40 55 grados para poder matar a los ácaros. Las cortinas es lo que da mucha flojera, pero si se puede lavar una vez al mes sería lo ideal. El colchón, idealmente estarlo aspirando por lo menos una vez al mes. Y si es reversible, estarlo cambiando cada 6 meses. Limpiar los suelos con cloro, bencilo o ácido tánico, que mucha gente no lo hace, pero por lo menos con que haya ácido en la habitación y que la habitación esté ventilada, vamos a evitar que el ácaro esté acumulado. Algo importante que también es controversial, los humidificadores. Muchos de los humidificadores, en lugar de evitar el ácaro, le dan un ambiente más propicio al ácaro para que se reproduzca y pulule. Entonces, no hay un criterio unificado para la utilización de este tipo de aditamentos. Igualmente, lo que son fundas especiales contra ácaros, hipoalergénicas y demás, no están demostrados que sean más efectivos en comparación con lavar la ropa con agua caliente y tenderla al sol. Entonces, no es necesario hacer una gran inversión, únicamente lavar nuestra ropita por lo menos una vez a la semana. La ropa de cama y almohadas incluidas. Bien, ya hablamos también de esto, evitar alfombras, por lo menos en la habitación. Yo sé que se ve muy elegante, pero si vivimos con alergias o con asma, no tenerlas en la habitación. Si están en la sala no hay tanto problema, porque yo no duermo ahí. Mientras yo no esté durmiendo ahí muchas horas, no va a haber ningún problema. Y en cuanto a los muñecos de peluche, que es un problema muy fuerte en los niños pequeñitos, por esta etapa de dependencia y de cambios, eh, y que entran a la escuela y demás, entonces no se recomienda quitar los peluchitos de forma agresiva a los niños, especialmente si es una mantita o un peluche que quieren mucho. Lo que se recomienda es ese amiguito especial, esa mantita especial, lavarla por lo menos una vez por semana. Se le va a deshacer al niño, pero no va a estar en contacto con el alergeno. En el caso de los demás peluches, que es algo que pues, nos encanta a veces, yo era muy peluchero y yo también vivo con rinitis y asma y ahora en retrospectiva veo
pues cuál fue el problema. Entonces, esos peluchitos, guardarlos, que no estén libres en la habitación, porque a veces me dicen los clientes, no, es que el peluche no está en la cama, está hasta la repisa de ahí arriba. No importa, mientras sea la habitación cerrada, vamos a estar respirando al ácaro. Entonces, ese peluchito guardado en un baúl, en otro cuarto, en un cajoncito especial, y ya, se va a dormir con un peluchito, que ese peluchito se lave una vez a la semana por lo menos. Ya hablamos de los animalitos, que el pelo no es tanto el problema, sino el epitelio, la caspita que ellos sueltan, porque las proteínas alergénicas, tanto de perro como de gato, que son las proteínas CAN en el perro y las proteínas FEL en los gatitos, están en grandes cantidades en su epitelio, en su caspita y en la orina. Entonces hay que cuidar que los gatitos tengan su espacio, su arenero y que estén cambiándose constantemente. En el caso de los perritos, educarlos para que tengan un área especial y que no sea en la habitación de nosotros, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a estar respirando la proteína constantemente, se aeroliza la orina, le estamos respirando. Las cucarachas, que uno dirá que la cucaracha que tiene que ver, es una causa súper común, especialmente en Guadalajara, por el tipo de drenaje que tenemos aquí en la ciudad. En el norte creo que tienen unos diseños diferentes y no hay tanta presencia de cucaracha. Entonces aquí la cucaracha no es que esté el animalito en la cocina y nos dé alergia, sino que se muere y su exoesqueleto, que es el que contiene las tropomiosinas y las troponinas, las proteínas alergénicas, lo estamos respirando constantemente. Entonces, tratar de tener control de plagas y en la medida de lo posible, pues evitarlo, que a veces pues no es algo factible para todo el mundo. Los hongos, el moho, súper importante. Si hay algún área de humedad, evitar que el paciente que vive con alergia esté en esa habitación en la medida de lo posible. Si no se puede cambiar de habitación, entonces tratar de sanitizarlo lo más pronto posible, porque muchas especies como Aspergillus, Rhizopus o Alternaria, que es la más común, están ahí presentes, están entrando a nuestro pulmón y nos están sensibilizando constantemente. Irritantes, aquí algo importante. En el caso de los irritantes, porque la gente dice, es que tengo alergia al frío. No hay como tal una alergia al frío porque no se libera una IgE contra el frío, pero lo que es el aire frío, los irritantes, el polvo, el humo, el cloro incluso, me genera irritación, me genera inflamación en mi mucosa y voy a tener síntomas de rinitis alérgica. No es per se alergia a ello, pero sí tengo una hipersensibilidad, entonces evitar en la medida de lo posible estos irritantes. Si yo sé que esto me hace daño, si está en una carnita asada, pues no me acerco a la carnita asada para no estar respirando el humo. Si sé que el cloro me hace daño, pues bueno, un cubrebocas en lo que hago mi aseo, pero no exponernos, porque si no los síntomas no se van a controlar. Ya hablamos del tabaquismo y su riesgo con enfermedades alérgicas y el tratamiento. Entonces, lo que buscamos es que nuestro paciente esté lo más tranquilo posible. El tratamiento se divide en dos fases. Un tratamiento de control, un tratamiento abortivo, digámoslo así, que me sirve mientras lo estoy utilizando. Si el paciente tiene una rinitis leve, intermitente, lo puede dar perfectamente porque sus síntomas van a ser muy ocasionales. En cambio, si tengo un paciente con una rinitis que ya se ha vuelto persistente o a pesar que es intermitente ya es moderada severa, entonces valdrá la pena la inmunoterapia. Entonces dijimos que los antihistamínicos H1 son los más eficaces, los de segunda generación son los ideales porque no nos dan somnolencia. Súper importante, como cualquier medicamento, evitar la utilización de los medicamentos junto con una bebida que no sea agua. ¿Por qué? Porque los excipientes están diseñados para que se absorba con el agua, porque a veces lo damos, y mejor es sobre todo a ustedes escuchar a los pacientes, si puede ser con café, con coquita, con jugo, y eso nos va a alterar la absorción. Y muy importante, evitar que los medicamentos se den con jugo de arándano o jugo de toronja, porque tienen estructuras que tienen enzimas que inhiben al citocromo P450, un conjunto de enzimas a nivel hepático que nos ayudan a metabolizar los medicamentos. Entonces, si yo inhibo estas enzimas, o una, me voy a intoxicar con el medicamento, o dos, no se va a absorber. Entonces, siempre con agüita. Ya dijimos que no administrarse con depresores del sistema nervioso central. A veces, algo que nos preguntan muchísimo los pacientes, lo primero que nos preguntan antes de otra cosa, si se puede tomar alcohol, si se puede ir a una fiesta. No está mal, pero si va a ir a una fiesta o a tomar alcohol, que esto tome su antihistamínico unas 12 horas antes o que ese día lo evite, porque si mezclamos alcohol con un depresor del sistema nervioso central, como una loratadina, por benigna que suene, nos puede llevar, en el mejor de los casos, una resaca muy fea, en el peor de los casos, pues una intoxicación y que afecte de manera importante y nos genere pues riesgos en nuestra conducta y demás. Muy bien, ya hablamos de los antihistamínicos, que actualmente hay muchísimas variedades que se dan una vez al día. Ya también cuando hay pacientes que tienen un poquito de problemas con el apego, puede ser una vez al día sin ningún problema.
Algunos que ya no se utilizan, la temsilol, terfenadina, porque generan alteraciones cardíacas, como la torsade de Points, que es una complicación muy grave, entonces ya no se utilizan. Hay unos como la loratadina, que es muy benigna, muy barata. Los descongestionantes, que ya hablamos de ellos, no hay que estarlos utilizando constantemente, que es la oximetazolina y demás simpático-miméticos. Hablamos de sus efectos y por qué hay que evitarlos. Algunos de los ejemplos de corta y larga duración. Y su efecto, que puede ser muy benigno, pero si persiste nos lleva a una rinitis de rebote. Y un montón de efectos adversos. Son poco frecuentes, pero se pueden presentar. Insomnio, sequedad de boca y de nariz, presencia de rash en piel, retención urinaria, que también la retención urinaria nos lo pueden dar los antihistamínicos, muy importante, porque hay pacientes que se asustan un poquito, que dicen, ay, es que empecé a tomar el medicamento y no he ido a hacer pipí, yo hago varias veces al día, como se debe ser, de 8 a 10 veces, y ya hago menos, puede ser un efecto del propio antihistamínico y es algo esperado, es un efecto secundario. Y los esteroides nasales, cuando no voy a empezar inmunoterapia, el esteroide nasal es lo ideal. A veces hay algo que se llama corticofobia, que los pacientes no quieren usar esteroides porque lo asocian con las complicaciones que se dan por vía oral. Un esteroide vía oral dado por muchos meses de manera descontrolada, incluso más de 15 días seguidos, sí es muy peligroso. Origina síndrome de Cushing, inmunosupresión, en casos graves, riesgo de hipertensión, osteoporosis, glaucoma, obesidad, diabetes, ¿de acuerdo? Pero lo que son los esteroides nasales tienen una absorción sistémica muy, muy bajita, entonces son medicamentos sumamente nobles que pueden utilizarse incluso hasta 3 meses seguidos si los síntomas son muy molestos y que van a ser seguros para nuestros pacientes. Entonces, sus funciones van a inhibir a los linfocitos, van a disminuir la producción de interleucina 4, que es el perfil TH2 que nos predispone a este moco excesivo, disminuye la interleucina 5, que nos lleva a la producción de eosinófilos, que nos habla de inflamación crónica, va a disminuir las colonias de mastocitos, disminuye la liberación de interferones gamma, de células cebadas y disminuye la histamina. Por eso los esteroides nasales, si no se empieza inmunoterapia, son el tratamiento ideal para un paciente que ustedes como odontólogos perfectamente pueden integrar al tratamiento del paciente. Se los va a agradecer muchísimo, va a bajar la inflamación y ya si de plano los síntomas son muy persistentes, muy graves, entonces podría ser un paciente candidato a enviarse con el alergólogo. Dijimos que disminuye la congestión nasal, entonces su efecto más importante, más que la runny nose, más que esta nariz con moquito, como son estornudos, es para nariz tapada. Y efectos adversos, si lo uso de forma exagerada, me lleva a epistaxis, que es sangrado de mi naricita, o irritación, que sienta la mucosa un poquito irritada. Ejemplos, hay muchísimos. Yo pongo ejemplo la mometasona porque es la que tiene absorción sistémica mucho más bajita y tiene un perfil de seguridad y eficacia muy alto, pero puede ser el fluticasona, el famoso Abamis, que la gente a veces no se acuerda y dice, ay, es un botecito que parece un pececito azul turquesa con blanquito, entonces esa es la fluticasona, que es una buena opción. Hay ciclesonida, hay un montón de opciones para esteroide nasal. Y el antagonista receptor de leucotrienos, que el prototipo son Safilucas y Montelucas, nos sirven más en pacientes que viven con rinitis y con asma, pero hay que tener un poquito de cuidado con ellos porque actualmente sí hay muchos estudios que apuntan, apoyan a que en pacientes con factores de riesgo, como trastorno de la personalidad limítrofe, trastorno de la personalidad histriónica, trastorno bipolar o trastorno disociativo de la personalidad o ansiedad y depresión, tienen mayor riesgo de alteraciones neuropsiquiátricas. Ideación suicida y parasuicida se ha visto en adolescentes, especialmente en Estados Unidos, que también pues hay que ver el contexto, pero ya aquí en México no estamos tan lejos, infortunadamente, por nuestro contexto actual. Entonces, si vamos a dejar este tipo de medicamentos, mucha vigilancia, no más de 1 a 3 meses y siempre en compañía de esteroide nasal y de antihistamínico porque mejora el perfil de efectividad de los 3 medicamentos. Y ya para terminar, la inmunoterapia específica con alergenos. ¿Qué es esto? La famosa vacunita de alergias que a lo mejor habrán escuchado por ahí. Consiste en la administración repetida de aeroalergenos. Por ejemplo, si yo, bueno, yo vivo con rinitis, con asma, yo cuando me hice mis pruebas, yo salí alérgico a la cucaracha, al ácaro, al gato, que siempre he vivido con gatitos y vivo con gatitos, y varios pólenes. El fresno, el mezquite, que son muy comunes aquí en Guadalajara y en el norte del país. Entonces, mi vacuna lleva esos mismos agentes. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Nos va acostumbrando, por así decirlo, nos va enseñando que esas proteínas no son malas. Nos reduce el sistema inmunológico de una manera como muy, muy general. Ese tratamiento de elección requiere que su utilización sea por lo menos de 3 a 5 años
y es muy importante que se complete por lo menos 3 años, que es el tiempo mínimo en el cual pueda lograr generar un anticuerpo de memoria, en lugar de generar una IgE, que es la que me genera el problema, pues una IgG4 que actúa como un bloqueador del mastocito, y entonces ya no voy a responder al gato, a la cucaracha, al ácaro y demás. Opciones, la tradicional que es la subcutánea y la sublingual, que es una opción para pacientes que no les gusta estarse picando, porque pues el piquetito es, dependiendo de los esquemas, puede ser de 1 a 2 veces por semana, por lo menos 3 a 5 años, lo cual sí requiere pues mucho compromiso por parte de los pacientes y de los papás, si son cuidadores de personas dependientes. Y la sublingual, que requiere un poquito más de apego, porque son de 3 a 5 días a la semana. Los estudios nos dicen que son igual de efectivas, de manera anecdótica, por lo menos yo en consulta manejo las dos, pero sí he visto que la sublingual es un poquito más lenta y lo que sí, a largo plazo, la respuesta de que nos protege, nos mantiene estables, es mucho más prolongada con la subcutánea. Los estudios te reportan de 5 a 20 años de síntomas como controlados y las sublinguales de 3 a 5 años, entonces es un poquito más bajito la duración de esta como protección. Las indicaciones, pacientes que tienen síntomas muy importantes, también a veces llegan conmigo pacientes que me dicen, y bueno, ¿tú qué me recomiendas? Y más que yo, pues aprovecharme y venderles la vacuna y la prueba y todo, es preguntarles realmente qué tan graves son sus síntomas. Si los síntomas valen la pena un poquitito a la semana o estar usando gotitas durante 3 a 5 años, si de plano no duermen, no descansan, tienen alteraciones del trabajo, esta chica que se hace pipí en el trabajo 3, 4 veces al día, es un niño que se enferma muchísimo en la garganta, niños que ya han llegado a tener neumonías y demás, entonces sí vale la pena darles el tratamiento, pero siempre tener en consideración pues todo el contexto del paciente, explicarle las opciones y pues trabajar siempre de manera conjunta. Yo de manera estrecha trabajo siempre con dermatólogos, con neumólogos y con odontólogos, que son las especialistas que más se relacionan con mi área. Entonces siempre que detecto algo fuera de lo normal, sale de mi área de expertise, siempre lo dirijo con el especialista apropiado y la verdad es que los pacientes pues les va mucho mejor, llevan su tratamiento de alergias, porque mientras no se mejore la enfermedad alérgica, las otras condiciones como las dermatitis o problemas pulmonares o problemas de ortodoncia no van a mejorar y pues nos va a ser una inversión de los pacientes. Ya lo que ya mencionamos, los mecanismos de acción de la inmunoterapia, que no los voy a aburrir tanto con esa parte inmunológica, de forma muy general fue lo que ya mencionamos, esta respuesta de una IgE hacia un IgG4, que nos va a ayudar a tener una respuesta mucho más limitada. Y afortunadamente, muchos pacientes, especialmente personas jóvenes, menores de 45 años, tiene una respuesta muy rápida. Personas mayores es un poquito más lento, pero también hay pacientes de edad un poquito mayor que pueden tener una respuesta muy apropiada a la inmunoterapia si se tiene un acompañamiento adecuado y se vigilan síntomas. La inmunoterapia no está peleada con los tratamientos de odontología. La inmunoterapia no nos evita que se puedan hacer extracciones dentales o algún procedimiento. No choca con antiinflamatorios, no choca con antibióticos. De hecho, la inmunoterapia es muy, muy benigna. Se puede incluso durante el embarazo. Niños de 2 años en adelante se pueden hacer pruebas de alergia, porque también dicen, no, es que espérate hasta los 5, 6, 10 años. Y no, un paciente con síntomas muy graves, si lo detectamos de manera temprana, desde 2 añitos puede tener su tratamiento y vamos a evitar que tenga complicaciones a largo plazo. Y pues estas son las referencias por si alguien tiene alguna duda. Si quieren la plática, con mucho gusto, pues va a estar a disposición de ustedes si así lo desean. Y aquí están mis datos de contacto para quienes son de zona metropolitana. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Antonio Becerra, su servidor, el doctor Víctor Blancarte, le da las gracias por habernos compartido esta magna conferencia. De verdad que agradecemos enormemente el haber tenido la oportunidad de escuchar parte de su conocimiento y esta webinar será compartido con socios a nivel Latinoamérica. Gracias por ello. Yo quiero invitar también a todas las personas que estén viendo estos webinars a que asistan a lo que es la página web de amomisonrisa.org.mx y también la página web amo.org.mx. Si ustedes quieren un ortodoncista de calidad, lo pueden encontrar en cualquiera de las dos páginas. Gracias, doctor. Un abrazo y quedamos con ustedes aquí con nuestro equipo de webinar, la doctora Tere Limón, la doctora Amaro Arroyo
y el doctor Salvador Romero. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Qué honor. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su ponencia. Excelente.